El proyecto Ciencia Ayora surge a partir de la programación de la asignatura de Cultura Científica de cuarto de ESO y primero de bachillerato por iniciativa de la profesora Vicky Sánchez. El objetivo es divulgar la ciencia y acercar al alumnado a estos estudios e investigaciones para que sientan que estos no son tan inalcanzables. Además, los científicos y científicas que vendrán a visitarnos son del Valle de Ayora, nuestra comarca, para motivar al alumnado de la zona y demostrarles que no importa el entorno de donde provengan, sino la vocación, el trabajo, la dedicación y la predisposición que tengan para alcanzar sus sueños. A lo largo del curso tendremos varias conferencias en las que se nos ilustrará sobre diferentes proyectos de diversos ámbitos científicos y en los que los alumnos y alumnas podrán participar de forma activa entrevistando a los ponentes. Esperamos que este sea el principio de una actividad que quede consolidada para muchos años en el Instituto Fernando III de Ayora. ¿Te apuntas? Bueno, pues buenos días a todos y ante todo daros las gracias a todos los que estáis aquí y sobre todo a Amparo y a Vicky por contar con nosotros, porque es muy importante que divulguéis la ciencia, porque creo que nuestro trabajo, gracias a nuestro trabajo, el mundo se mueve, ¿no? Entonces, muchas gracias por invitarnos. La charla la he titulado así, ser o no ser científico o científica, porque bueno, la primera parte va a ir acerca de cómo llegar a ser un científico, cuáles son las ventajas e inconvenientes que tiene ser científico, porque además de tener muchas ventajas, tiene muchos inconvenientes. Y la segunda parte de la charla va a ser un poco explicaros qué es lo que hacemos nosotros en el laboratorio de estructura sináptica, que es donde trabajamos los tres juntos. Bueno, pues, ¿esto es así? Sí. Imagino que este diagrama lo habréis visto ya en alguna clase de orientación o con algún tutor o algo, pero bueno, simplemente deciros que para dedicaros a la ciencia como investigadores científicos tenéis que llegar a la universidad. Os podéis dedicar a la ciencia sin ser investigador científico. ¿Cómo? Pues haciendo un ciclo superior de técnico especialista en técnico de laboratorio, y así podéis acceder a cualquier laboratorio para trabajar, pero sin implicaros demasiado en la ciencia, simplemente un trabajo de laboratorio. Pero para lo que nosotros estamos aquí es para explicaros cómo se llega a tener una carrera científica. Entonces, para ello todos ya habéis pasado por la educación infantil, la educación primaria, y si tengo entendido bien, estáis la mayoría en la ESO, en educación secundaria, y algunos de vosotros en bachillerato, ¿no? ¡Ey! Vale. Bueno, pues a la universidad sabéis que se puede acceder bien por bachillerato, a través de la selectividad que se llama EBAU o ya no sé si se sigue llamando EBAU, cada vez se llama de una manera, la prueba de acceso a la universidad, o bien podéis acceder a través de un grado medio de FP, después hacéis la prueba de acceso al grado superior y al final, como cuando hacéis el bachillerato, a ver, ¿es así? Sí, os graduáis. Nos graduamos, nos vamos de fiesta para celebrar que hemos terminado un fin de semana, tenemos la resaca, todo lo que conlleva irse de fiesta, de haber acabado el instituto por fin después de tantos años, pero llega el momento de plantearse, ¿y ahora qué hago con mi vida? Porque yo quiero hacer una carrera, pero no estoy seguro qué es lo que quiero hacer y qué carrera elegir. Bueno, pues tenéis dos... Esto se pasa solo. Tenéis dos opciones. Elegir la carrera que mayor salida laboral tenga, que eso está muy bien si fuerais a acabar la carrera ya mañana, porque a lo mejor esa carrera tiene salida hoy, pero dentro de 4 años cuando acabéis ya no tiene tanta salida. Bueno, lo de la salida laboral. Además, no vais a hacer una carrera que no os guste, sería un error, por lo tanto, esto no nos gusta. Otra opción es pues, que decidan mis padres. Mi padre es que siempre ha querido que yo fuera ingeniero aeronáutico, aunque a mí me gusta hacer veterinaria, pero voy a hacerle caso, voy a meterme en ingeniería. Fracaso, vais a fracasar seguro. Seguro que os dejáis a mitad la carrera y al final vais a luchar por lo que os gusta. Por lo tanto, sí, podéis pedir consejo a vuestros padres, que os orienten. Ellos tienen más experiencia en la vida seguramente, pero nunca optéis por la decisión de vuestros padres. Así que mi consejo, nuestro consejo es que persigáis vuestros sueños. Esto es lo que verdaderamente os va a hacer felices. Vais a hacer lo que vosotros habéis querido siempre hacer, aunque ahora no lo tengáis claro. Lo que
lo que os apetecerá hacer durante seguramente a lo largo de los años. Bueno, pues nos estamos pasando. Vale. Eso es lo que hice yo. Yo intenté perseguir mis sueños. Mi sueño era estudiar medicina. Yo siempre he tenido vocación de médico, desde muy pequeñita, jugaba ya con las muñecas a curar y tal. Y así seguí con los años en el instituto, pero tenía buenas notas durante mi... Aquí, vale. Durante mi bachillerato, que entonces era BUPICO, pero me encontré con la nota de corte. La nota de corte es esa nota a partir de la cual puedes acceder a la carrera que a ti te gusta. No pude entrar a medicina. Bueno, pues no pasa nada, se pasa solo. No pasa nada. Siempre hay que tener un plan B para ello. Pues ¿qué hice? Pues pensar en los grados, en aquella época en las licenciaturas o en las carreras, que habían relacionadas con la medicina. Mi segunda opción era biología, podía haber elegido veterinaria, podía haber elegido fisioterapia, como ellos dos, que también eran vocacionalmente fisioterapeutas. Pero bueno, elegí biología. Además, en aquella época podía hacer un segundo ciclo de biología general, como es Rocío, que Rocío es bióloga general. Podía hacer el segundo ciclo de bioquímica, como Alex, que es de formación bioquímica, o ciencia y tecnología de los alimentos. Bueno, pues finalmente yo escogí ciencia y tecnología de los alimentos, quizá influida un poco por los estudios de mi hermano, que era ingeniero agrícola y me gustaba mucho lo que hacía. La bioquímica me parecía muy complicada en aquella época, muy densa, así que decidí hacer ciencia y tecnología de los alimentos. Y es durante esta etapa de la carrera cuando ya empieza a picaros la curiosidad de la ciencia, de pues me gustaría saber, probar, a ver qué es esto de trabajar en un laboratorio, cacharrear con todo lo que tienen ahí, qué es esto. Entonces, bueno, pues si ya más o menos sabéis que os queréis dedicar a la ciencia, que os gustaría dedicar a la ciencia, tenéis que tener en cuenta que existe lo que se llama la carrera investigadora. La carrera investigadora consta de varias etapas. La primera es el grado, la carrera, que son 4 años, y a continuación tenéis que realizar un máster casi obligatorio de entre 1 y 2 años. Hay másteres más cortos y otros un poquito más largos. Una vez acabáis el máster, termináis el trabajo fin de máster y os tenéis que matricular en un programa de doctorado a partir del cual o durante ese tiempo llevaréis a cabo vuestro trabajo de tesis doctoral para finalmente defender ese trabajo. El doctorado puede durar 3-4 años mínimo, hasta todo lo que queráis alargarlo o vuestros jefes quieran alargarlo. Si os dedicáis a esto, procurad que no dure más de 4 años y medio. A continuación, una vez has leído tu tesis, has defendido tu tesis y eres doctor o doctora, viene un periodo de investigación postdoctoral. Aquí en España, la mayoría de las veces, la investigación postdoctoral se hace fuera, en el extranjero. Entonces, te vas a un laboratorio en cualquier país del mundo que te interese, que te acoja, trabajas muchísimo, intentas publicar todos tus resultados para poder conseguir un buen currículum, porque todo esto va por currículum, y poder volverte a España, que es donde está tu casa, tu familia, tus amigos, volverte a España y poder consolidarte. Otra opción es quedarse aquí, es mi opción, yo me quedé aquí. Sigo aquí, sigo trabajando en Albacete, hice la tesis en Albacete y sigo en el mismo laboratorio. No es lo más común, pero se puede, vamos, yo estoy ahí. Yo continúo de momento en mi estancia postdoctoral, es mínimo de 2 años, yo ya estoy en mi 4º o 5º año, esperando a poder consolidar mi plaza. ¿Cómo? Bueno, pues es el siguiente paso. O bien consigues una plaza como profesor de universidad, pública o privada, pero preferentemente, ya me he pasado, preferentemente pública, o bien consigues un contrato de investigación que son muy competitivos en un centro de investigación, público o privado. Pues si aún así, conociendo en qué consiste la carrera investigadora, queréis seguir dedicándoos a la ciencia, debéis de saber que hay unas ventajas y unos inconvenientes en esto de dedicarse, en esto de ser científico. Ventajas, que disfrutas muchísimo del trabajo. Nosotros disfrutamos día a día de nuestro trabajo, porque es lo que siempre hemos querido hacer, es lo que llevamos mucho tiempo luchando para conseguir, así que disfrutas mucho. En cambio, no cobras
no es que no cobres mucho, es que no cobras todo lo que deberías para la formación que tienes. Pero bueno, eso se compensa con que te sientes realizado en el trabajo. En realidad te levantas por las mañanas con ganas de ir a trabajar, eso no lo puede decir todo el mundo, pero con ganas de ir a trabajar. Otra de las ventajas es que no te aburres, no es un trabajo nada monótono. No es como estar en una línea de producción de automóviles, por ejemplo, no. Cada día tienes una cosa diferente que hacer, un día vas a estar analizando datos, otro día vas a estar en... Otro día vas a estar en el laboratorio cacharreando, entonces otro día vas a estar escribiendo proyectos. No es nada monótono. En cambio, trabajas demasiado, es verdad, se trabaja demasiado, pero las horas se pasan rápidas, de verdad, puedes estar trabajando muchas horas, pero se pasa rápido, porque cuando hacéis algo que os gusta, cuando estáis por ahí con los amigos, ¿no se os pasa el tiempo volando? Pues a nosotros es un poco parecido, aunque estemos trabajando. El horario es flexible. Si tú prefieres trabajar por las noches porque estás más despejado, pues trabajas por las noches, no hay problema, está abierto para ti. ¿Que prefieres trabajar por las mañanas, como hacemos nosotros? Trabajamos por las mañanas. ¿Que prefieres combinar la mañana con la tarde? Lo trabajas. Eres tú únicamente el que te organizas tu trabajo. Sin embargo, eso conlleva a que trabajes muchos días, muchas horas y sobre todo los fines de semana. Especialmente las personas que trabajan con células y con animales, porque igual que vosotros coméis, ellos también tienen que comer. Entonces los fines de semana también se come. Otra de las ventajas, haces muchos viajes y muchas estancias internacionales. Esto es muy positivo para ti porque conoces otros países, conoces gente de otras culturas, laboratorios de otros sitios y es muy enriquecedor. Pero una de las cosas negativas que tiene es que es casi obligatorio pasar una temporada fuera, te venga bien o te venga mal. Es decir, nos vamos de estancia 3 meses, 6 meses, 2 meses a otro país, a otro laboratorio porque tengo que completar mi trabajo. Yo estuve de estancia en mi periodo predoctoral en Zúrich, Rocío acaba de venir de Japón, es de Villarrobledo, para que veáis que es que también se puede desde donde sea. Y Alexa está en Barcelona y ahora en abril se va otra vez, se va también a Japón. Por lo que sepáis que se viaja mucho y es muy enriquecedor. Conoces de cerca los nuevos avances, las nuevas tecnologías, lo puedes conocer en primera mano en todas esas reuniones a las que asistes, pero en cambio asistes a muchas charlas aburridas de las cuales algunas te puedes escaquear, pero otras no y te las tienes que tragar. Te relacionas con gente de otros países que, como ya he dicho, pues conoces a mucha gente, siempre vas a tener una casa en otro país para ir a visitar a alguien, pero esto es muy importante, estudias idiomas sin parar. El lenguaje oficial de la ciencia es el inglés. Es súper importante saber hablar inglés, saber entender el inglés, saber escribir el inglés, porque todo es en inglés. Se escribe en inglés, se lee en inglés e incluso algunas reuniones de los laboratorios son en inglés. Entonces, pues a estudiar. Y bueno, pues por último, es que en realidad hay una muy buena opinión de los científicos, creo que la sociedad tiene una muy buena opinión de nosotros. Sin embargo, no se sabe muy bien por qué se invierte muy poco en ciencia, especialmente en este país. Entonces, bueno, pues es un poco paradójico que se invierta tan poco en ciencia cuando dicen que somos tan importantes. En fin. Pues, bueno, una vez tenéis claro que os queréis dedicar a la ciencia, tenéis que saber que el Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, enumeró 8 áreas científico-técnicas que abarcan todo el conocimiento humano, desde las humanidades y las ciencias sociales, pues hasta la tecnología de los alimentos, pasando por la química, la física, las matemáticas, los recursos naturales, y aunque cada una de estas áreas tiene su propia identidad, es muy importante que estén relacionadas unas con otras, y para ello los investigadores tienen que interaccionar y poder afrontar los problemas con los que nos encontramos día a día. Por ejemplo, nosotros pertenecemos al área de biología y medicina, pero estamos en contacto directo y colaborando con físicos, con químicos y sobre todo con informáticos que nos sacan muchas veces de muchos apuros en nuestros proyectos. Bueno, pues todos los investigadores de estas áreas siguen el mismo método para la investigación científica, que es el método científico. ¿En qué consiste esto, el método científico?
Bueno, pues cuando tú eres un científico, un investigador, lo primero que tienes que hacer es seleccionar un tema de investigación y ver qué es lo que se conoce de ese tema. Por ejemplo, pues a mí me interesa saber cuál es el efecto del alcohol en el cerebro de adolescentes entre 14 y 18 años. Ese es mi tema de investigación que me interesa. Voy a buscar en la literatura son unos buscadores online que hay, lo que ya se conoce, lo que ya se ha publicado de este tema y lo que no, por dónde puedo ir yo. Pues una vez encuentras la información, te fijas un objetivo general que luego desglosarás en objetivos más específicos. Por ejemplo, mi objetivo sería pues, ver los cambios morfológicos de las neuronas, o sea, cómo cambia la forma de la neurona o la estructura de la neurona cuando los chicos y chicas de 14 y 18 años beben alcohol comparado con aquellos que no beben. Ese sería mi objetivo. Bueno, pues a partir de mi objetivo planteo una serie de experimentos, los desarrollamos en el laboratorio, obtenemos unos resultados, recopilamos los datos y escribimos nuestros artículos que se publicarán en revistas científicas. Esto llega a toda la comunidad científica. La comunidad científica somos todos los científicos. Gracias a esta comunicación de los resultados con la comunidad científica se obtiene un feedback, es decir, habrá diversidad de opiniones, unos estarán a favor de tus resultados, otros en contra, pero se investigará en torno a ese trabajo. Por lo tanto, volveríamos otra vez a seleccionar el tema de investigación seguramente relacionado con lo mismo para ampliar ese trabajo. ¿Vale? Entonces, esto lo han ido haciendo los científicos desde el principio de la historia. Siempre han seguido el método científico. Y, por cierto, hablando de científicos, vamos a ver si conocéis a algunos de estos. ¿Conocéis a algunos científicos, no? Vale. Pues esto le paso el turno a Alex, que os va a hacer las preguntas. Bueno, a ver si podemos hacer esto un poco participativo. Galileo, supongo que conoceréis a Galileo. ¿Sabéis lo que descubrió? El heliocentrismo. Exacto. Galileo lo que descubrió fue que lo que giraba alrededor del Sol era la Tierra y no al contrario. Que se conocía en ese momento que lo que se pensaba es que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra. Entonces, por estas ideas, a Galileo llegó un momento en el que casi lo matan y le dijeron que o se retractaba de sus ideas o iba a la hoguera. Y bueno, se retractó, pero no se retractó del todo y se quedó ahí un poco en el aire. Luego, cuando ya murió y pasó el tiempo, ya le dieron la razón de que era verdad de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Siguiente, por ejemplo. Einstein. Este seguro que lo conocéis. Sí, es mayormente conocido por eso, pero hizo otra cosa más importante y por el que le dieron un premio Nobel. ¿La ley de la relatividad? No, es una teoría. Le dieron un premio Nobel por los efectos fotoeléctricos, que es lo más importante que hizo. Y bueno, después siguió su carrera investigadora, elaboró la teoría de la relatividad, pero eso no está demostrado. Sí. Newton. Ese sí. Tenía que ser alguno. Exacto, pues Newton descubrió la gravedad y fue el que elaboró las leyes, el que elaboró las ecuaciones. Pasteur. Pues Pasteur fue el que elaboró el proceso de pasteurización, que por ese proceso se eliminan los microorganismos de, por ejemplo, la comida, que pueden ser patógenos y nos ayuda a conservarla durante más tiempo. Fleming, esto es facilito también, exactamente, descubrió la penicilina, que es uno de los fármacos que más se han utilizado. Ramón y Cajal. Sí, mira, es de las primeras personas que responden, pues sí. Ramón y Cajal fue el primer premio Nobel de España y bueno, fue el descubridor de la neurona y el que describió un poco la estructura del cerebro y que su unidad más básica era la neurona. Bueno, gracias a él trabajamos nosotros. Porque nos dedicamos a la neurociencia. Sí, es el padre de la neurociencia moderna. No. Bueno, pero no los inventó él. Severo Ochoa. Este a lo mejor sí que eso se escapa más. Estos son actuales ya, los que a partir de ahora. Eso es. Estos son de los últimos, bueno, del siglo XX mediados hacia aquí, los que vienen a partir de ahora. ¿Severo Ochoa? No tenéis por qué saberlo, no pasa nada.
Pues Severo Ochoa fue además discípulo de Ramón y Cajal, fue el segundo premio Nobel de España y lo que hizo fue describir los métodos de replicación del ADN. Stephen Hawking, este es famoso, lo conocéis seguro, lo que no sé si sabéis por qué es famoso. Sí, que se entra la peli enterica. Ah, la peli está muy bien. Pues entonces... Nosotros no, vale, los de cuarto no, los de primero sí. Esa es la película. ¿Y lo que hizo? Bueno, pues su campo de investigación fueron los agujeros negros y la astrofísica, y es de lo que se ha hecho famosísimo. Carl Sagan. Este no es un científico que haya hecho descubrimientos, por así decirlo, sino que ha sido el mayor divulgador de la ciencia que ha habido. Es muy famoso, no sé si alguno conocéis la serie Cosmos, la escribió él. Y bueno, se dedicó a la divulgación y fue muy importante. Y digamos, el investigador español más importante de los últimos años, 4 o 5, que seguramente no lo conocéis, ¿No os suena el nombre? que es Francisco Mojica, que comenzó a desarrollar una técnica que se llama CRISPR, que es una técnica de edición de genes, que ahora mismo es una de las más importantes en el mundo de la genética. Y que, bueno, en mi opinión, seguramente en un futuro esté nominado a premio Nobel o yo espero que se lo den. Sí, bueno, ha estado en la lotería este año. Sí. A ver si... Pero bueno, es posible que lo reciba en próximos años. Y bueno, Español, por cierto, nuestro referente español actual. bueno, trabaja en Alicante, profesor de la Universidad de Alicante. Y ha sido profesor de nuestra técnico de laboratorio, le dio clase. Pero bueno, todos estos tienen algo en común. A ver si me sabéis decir qué es. La ciencia, pero hay algo más. ¿Sí? Algo más llamativo. Es decir, es tan obvio que no vais a caer. Todos son hombres. Pues ya veis que todos son hombres y casi todos más o menos os suenan. A ver si os pasa ahora con las mujeres. Pues vamos a ver ahora qué sabéis de las mujeres científicas. De científicos más o menos os podían sonar, no todos. Pero la mayoría os sonaba, ¿no? Newton, Einstein. Vamos con las mujeres. ¿Winkelmann os suena? Pues fue A mí tampoco me sonaba, hasta que hice esto. fue la primera mujer en descubrir un cometa en el siglo XVII, pero a día de hoy no tiene reconocimiento. Ni a día de hoy ni lo tuvo. Ni lo tuvo en su día, ni lo sigue teniendo conocimiento. Bueno, Mileva Maric, ¿la conocéis? No. Es una importante matemática de su época que sentó las bases matemáticas de las obras de Einstein. Pues las cremas que utilizáis o que os receta el médico tienen antifúngicos. Pues esta. Ella fue la que descubrió esto. Franklin, ¿os suena? ¿Es importante? ¿Sí? Venga. ¿Os suena el nombre pero no sabéis lo que hizo? Sí. Descubrió la estructura del ADN. Descubrió la estructura, pero sí que... Realmente quien se llevó este logro, por decirlo así, fue Watson y Crick, ¿os suena? Pero realmente quien lo descubrió por primera vez fue ella. Ellos lo vieron en su laboratorio y ya a partir de ahí pues como que tiraron un poco del hilo. ¿Johnson os suena? ¿Tampoco? Vale, pues fue una de las mujeres que calculó la trayectoria de la primera misión a la Luna. ¿Marie Curie? ¿Qué hizo Marie Curie? ¿Cómo? Hay que destacar de Marie Curie que tiene un doble premio Nobel de física y química, de dos ramas diferentes, que normalmente la gente suele tener a lo mejor 2 premios Nobel, pero de la misma rama. Ella tiene de 2 ramas diferentes. Sí, es una de las mujeres que más conoce acerca del comportamiento de los primates.
Francois Barré, ¿os suena? Es más reciente ya. Sí, esta zona actual. Descubrió el virus del SIDA, del VIH. Otro premio Nobel. Otro premio Nobel. Y Rita Levi fue también premio Nobel de Fisiología y Medicina. Por el ¿La conocéis? Descubrió una proteína que controla pues, un poco el comportamiento neuronal y de hecho sí. Y Margarita Salas. No suena tampoco, es bastante actual, de hecho. De hecho, sigue trabajando en Madrid. Bueno, pues ¿qué pasa? ¿Por qué hay esas diferencias entre hombres y mujeres? ¿Es que en realidad hay diferencias en el cerebro del hombre y de la mujer? ¿Creéis que existen diferencias? ¿Creéis que esta imagen ilustra la realidad? No, ¿no? O sea, el hombre no solo piensa principalmente en el sexo y la mujer principalmente en la ropa y en sus relaciones con sus amigas. No, esto no ilustra la realidad. Lo que sí es cierto es que existen diferencias entre el cerebro del hombre y de la mujer, pero vamos a ver en qué. Por ejemplo, en el tamaño del cerebro. El cerebro del hombre es un poco más grande que el de la mujer, pero esto no quiere decir que sea más inteligente, simplemente es cuestión de volumen muscular. El hombre siempre ha tendido a ser más voluminoso. En cuanto a los sentidos, la vista es la dominante en el hombre, mientras que en la mujer todos los sistemas, todos los sentidos operan conjuntamente, que es lo que hacen, por ejemplo, los invidentes, que integran todos los sentidos para suplir ese de la vista. Bueno, pues las mujeres como que integramos todos ellos. En cuanto a los hemisferios cerebrales, siempre se ha dicho, es que uno tiene más desarrollado uno que el otro, o uno se usa y el otro no. Bueno, pues esto en realidad no es así. El hombre sí que es verdad que tiene como más desarrollado el hemisferio izquierdo, y por ello suelen ser mejores en operaciones matemáticas y en cálculo, suele ser, esto es una generalidad, no siempre es así. Mientras que las mujeres hacen un balance de ambos hemisferios, usan los dos hemisferios a la vez para poder realizar muchas tareas. Además, por ello tienen más facilidad para el lenguaje y sobre todo para las relaciones sociales. En cuanto a la especialización cerebral, pues sí que es verdad que la mente del hombre está más especializada para determinadas tareas, mientras que la mente de la mujer integra o usa los dos hemisferios para realizar un mayor número de actividades, que es lo que había comentado anteriormente. Y en cuanto a las hormonas, el hombre tiene 20 veces más testosterona que la mujer, para que luego digan que las mujeres somos muy hormonales, ¿no? Bueno, pues el hombre tiene 20 veces más de testosterona. Por ello, el sistema nervioso les hace tener actitudes más agresivas y dominantes y que tengan más deseo por el sexo que las mujeres. Pero, como dijo el profesor Alberto Ferrús, aunque existen diferencias cerebrales físicas, ninguna de ellas justifica las acciones que en su nombre se toman. Y es que el cerebro, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero creo que es el órgano más interesante y más enigmático del del cuerpo humano, porque además, va solo, porque además de controlar nuestro organismo, de regir, de ser el que nos indique todo lo que tenemos que hacer, además de eso, controla nuestras conductas y controla todas nuestras conductas y nuestros comportamientos. ¿Cómo va? Solo me estoy... Ya Ramón y Cajal se interesó, como ya lo habéis dicho, por la teoría celular, se interesó mucho por la estructura del sistema nervioso, y uno de los objetivos de la neurociencia, de hecho el objetivo principal de la neurociencia, es conocer cuál es la estructura de los circuitos neuronales. Sabéis que el cerebro está lleno de circuitos, ¿no? Neuronas que se conectan unas con otras, y cómo estos circuitos se organizan para que todo funcione correctamente. De hecho, el buen funcionamiento de estos circuitos y la organización que tienen hacen al humano único y capaz de realizar actividades tan complejas como pintar un cuadro de este tipo, diseñar construcciones arquitectónicas enormes o incluso
componer sinfonías como esta de Mozart. Y es que una cosa que dijo Obama, y tiene mucha razón cuando defendió o apoyó el proyecto sobre el cerebro, el proyecto BRAIN, que es un proyecto americano que estudia esto de los circuitos neuronales, igual que el que estamos haciendo nosotros, dijo que era curioso que se había explorado mucho el universo y se conocían las galaxias que habían, las estrellas, demás, incluso los átomos, pero era curioso que no se sabía nada de lo que tenemos entre las orejas. Y es cierto, del cerebro se desconoce casi todo. Por eso nosotros nos dedicamos a la neurociencia, eso es lo que nos llama a nosotros un poco la atención. Además, el cerebro es el órgano más complejo del cuerpo y es que tiene unas 100.000 millones de neuronas y se usan todas ellas. No es que no se usan a la vez, no funcionan todas a la vez, pero usamos todas ellas. Además, cada una de ellas se comunica con otras muchas a través de esos circuitos que hemos dicho, que es por donde comparte la información, y no solo se relacionan con las neuronas que tienen alrededor en una misma región, sino que se relacionan con neuronas de otras regiones nerviosas para integrar así distintas funciones. Además, el sistema nervioso influencia y es influenciado por los otros sistemas del cuerpo. Por ejemplo, cuando tenéis hambre, el primero que avisa es este de aquí. Tiene unas proteínas que detectan que el cuerpo tiene que comer. Entonces es cuando empieza a hacer ruido la tripa, esa sensación de tengo hambre, tengo que comer. Por eso está integrado unos sistemas con otros. Y por último, decir que el sistema nervioso puede funcionar mal de muchas maneras, pero dando lugar a alteraciones que tienen un alto impacto social y económico, porque las enfermedades, sobre todo neurodegenerativas, conllevan mucho gasto sanitario. Y como dijo el profesor Javier de Felipe, que es un investigador muy importante con el que trabajamos, dijo que el cerebro es el único órgano del cuerpo que nos hace ser lo que somos. Si te trasplantan el hígado o el corazón, sigues siendo tú, ¿no? Pero si se pudiera trasplantar el cerebro, ¿seguirías siendo tú? No. Bueno, pues ya Ramón y Cajal, como no sabíamos cómo era el aspecto del cerebro, cuál es el aspecto que tiene el cerebro, pues Ramón y Cajal ya lo definió como que el cerebro era un gran bosque neuronal. Y ahora vais a ver en el vídeo que os muestro a continuación, en este vídeo se muestra 1 milímetro cúbico, hacer un cubo de un milímetro, 1 milímetro cúbico de una zona del cerebro, concretamente de la corteza, en el que... Sí, ponlo, sí. No va desde ahí. Bueno, en este vídeo lo que vais a ver es... es que se va a ver muy pequeño. Bueno, pues en este vídeo, en este milímetro cúbico, que sepáis que hay cerca de 24.000 neuronas y que cada una de estas neuronas recibe cerca de 30.000 contactos de otras neuronas. Cada una recibe cerca de 30.000 contactos de estas neuronas. ¿No os parece un poco alucinante que tengamos todo esto aquí dentro? Bueno, pues esa curiosidad por el sistema nervioso, por qué es lo que está pasando ahí dentro que nadie sabe, qué es lo que hay, cómo se conectan unas neuronas con otras, es lo que nos llevó a nosotros a dedicarnos a la neurociencia y a formar parte del laboratorio de estructura sináptica, que pertenecemos a la Universidad de Castilla-La Mancha y estamos dentro del Instituto de Investigación en Discapacidades Neurológicas. Nuestro laboratorio consta de 7 miembros, con Rafa Luján, que es el investigador principal, yo soy investigadora postdoctoral, Alex y Rocío son investigadores predoctorales, becarios predoctorales. Luego tenemos a Raúl, que está haciendo el paso del máster, ¿os acordáis que os he puesto en el diagrama? Pues está haciendo su trabajo fin de máster en nuestro laboratorio, porque tiene un periodo de investigación ahí. Y Alberto, que no sale en la foto, que es un estudiante de grado, está estudiando biología en Alicante y va a realizar su trabajo fin de grado, porque al final de la carrera tienes que hacer un trabajo fin de grado para graduarte. Está haciendo también el trabajo en nuestro laboratorio. Y por último, pero no menos importante, está Ana, que es nuestra técnico de laboratorio, que es la que nos salva
de muchas situaciones en el laboratorio. Bueno, pues ¿qué es lo que hacemos ahí? Pues nuestro objetivo es conocer la composición de las conexiones neuronales, es decir, las proteínas que están involucradas en la transmisión de la información. Si no entendéis algo podéis preguntar, que es normal que no lo entendáis. Las proteínas, vamos a ver, para transmitir la información de una neurona a otra hay involucradas unas proteínas. Son unos canales con los que trabajamos, llamémoslo proteínas, ¿vale? Pues nosotros queremos saber cuál es esa composición en proteínas, cuáles son esas proteínas y dónde están, ¿vale? Y qué es lo que pasa cuando se altera esa composición y provoca enfermedades. Esos son nuestros objetivos, conocer qué es lo que ocurre con esas proteínas. ¿Cómo? Pues empleamos técnicas que nos permiten visualizar el cerebro en general, las neuronas en concreto y concretamente los compartimentos de cada una de las neuronas. Acordaos, luego os pondré un esquema de que la neurona tiene varias partes, luego lo vemos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues trabajamos con un modelo experimental de ratón, porque evidentemente para trabajar en cerebro no podemos trabajar con tejido humano que no sea post-mortem, por cuestiones obvias, porque lo que hacemos es extraer el cerebro. ¿Vale? Entonces, no es de plástico, no, es real. Además, este es de hace una semana. Extraemos el cerebro y llevamos a cabo una serie de técnicas en el laboratorio que nos permiten teñir o marcar esas proteínas que queremos estudiar para poder visualizarlas con los 3 microscopios que tenemos disponibles, un microscopio óptico, un microscopio de fluorescencia confocal y un microscopio electrónico, que este es el mimado del laboratorio. ¿Qué tipo de imágenes podemos obtener con estos microscopios? Bueno, pues mira, con el microscopio óptico podemos observar cómo es una neurona. Esto concretamente es una célula Golgi, que es una de las células principales del cerebro, y podemos ver su cuerpo celular y su árbol dendrítico gigantesco. Pues esto lo podemos ver con el microscopio óptico, después de haberlas teñido con las técnicas. Con el microscopio confocal, que es el de fluorescencia, lo que podemos hacer es teñir a las células según su composición en proteínas de distintos colores. Así podemos diferenciar unas de otras e incluso ver si tienen la misma proteína porque solaparían. Se cogería una célula la tiñes de verde, otra de rojo, y si tienen la misma proteína se juntan y entonces se vería rojo con verde amarillo. ¿Vale? Y por último, con el microscopio electrónico lo que hacemos es ver los compartimentos de la neurona con todo detalle. Aquí, por ejemplo, esto por ejemplo es una dendrita y podemos ver los contactos sinápticos. Esto es un contacto sináptico. ¿Contacto sináptico sabéis lo que es? El contacto que tiene con una neurona con otra, ¿vale? Pues esto que veis aquí es el contacto de una neurona. Esta es la que envía la información y esta de aquí es la que lo recibe. Pues esto es lo que se puede ver con la microscopía electrónica. Pero claro, os podéis preguntar, ¿pero eso lo hacéis para todas las neuronas? O sea, para visualizar todas las neuronas tenéis que hacer todo esto. Pues no, en realidad no visualizamos todas las neuronas del cerebro, sería una locura, es que eso es casi prácticamente imposible. De hecho, aquí tenéis un dibujo de las enfermedades relacionadas con las diferentes regiones del cerebro. Así, por ejemplo, el hipocampo, que es una de nuestras regiones de estudio, está relacionado con enfermedades de aprendizaje y memoria, con el síndrome de Down, por ejemplo, y con la epilepsia. La adicción a las drogas ocurre por una alteración en esta región pequeña, que es el área tegmental ventral. Bueno, las sorderas generan el tronco del encéfalo, por eso se divide en regiones. Entonces nosotros nos centramos en 2 regiones de estudio, que son el hipocampo, que está relacionado con patologías como la epilepsia, la isquemia y el Alzheimer, principalmente el Alzheimer, y el cerebelo, que está relacionado con enfermedades de ataxia. La ataxia es la descoordinación motora. Bueno, y como ahora os voy a mostrar unos ejemplos de cómo se altera la morfología y la estructura de las neuronas en diferentes situaciones, os voy a hacer un recordatorio de cómo es una neurona. Esto lo sabéis, ¿no? Las neuronas las conocéis, que tienen 3 partes. Bueno, os lo explico rápidamente. Por un lado tenemos las dendritas, que son las que reciben la información de otra neurona. A continuación está el cuerpo celular,
que es el que integra esa señal, esa información que ha recibido y genera una señal de salida, y el axón, que son más largos y más finos y que transportan esa señal de salida, esa información, hacia otra neurona, que será otra célula efectora, ¿vale? Pues bueno, estas dendritas en las células principales del cerebro poseen unas especializaciones que se llaman espinas, que en estas espinas es donde se hacen ese paso de la información. ¿Por qué se llaman espinas? Pues nada mejor que esta ilustración. Porque son exactamente como las espinas de los rosales. El tallo sería la dendrita que hemos visto y las espinas serían donde se hacen esos contactos con las otras neuronas. Bueno, pues fijaos en esta imagen del rosal, ¿vale? Pues ahora os voy a mostrar los ejemplos que os he dicho de los cambios en las espinas y en las dendritas por algunos efectos. Por ejemplo, en el caso del retraso mental. Aquí tenemos una dendrita, veis que es muy parecido al tallo que hemos visto de rosal, parecido, tenéis que tener un poco de imaginación, pero es más o menos así. Tenemos la dendrita con todas estas bolitas que serían las espinas, donde se hacen los contactos sinápticos. Pues bien, en el retraso mental, tanto de tipo 1 como de tipo 2, podemos ver que la dendrita ya se ve afectada, en este caso es más estrecha y aquí es más gruesa, y sobre todo las espinas son distintas. Estas tienen un cuello muy largo, estas tienen la cabeza un poco más gorda y sobre todo es que hay un descenso en el número de espinas. Esto es lo que ocurre en el retraso mental. Otro caso es el que ocurre simplemente con el paso de los años. El que pasa simplemente con el paso de los años en nuestro cerebro. Aquí tenemos una paciente de 41 años que tiene la dendrita con un montón de espinas, pero con el paso de los años lo que ocurre es que hay una pérdida considerable de estas espinas. Veis que hay muchas menos, ¿no? Y que la dendrita es más chiquitina, hay muchas menos comparada con esta, ¿vale? Bueno, pues esto es el deterioro cognitivo fruto del envejecimiento. Sabéis que conforme nos vamos haciendo mayores vamos perdiendo memoria. Seguro que vuestros abuelos pierden memoria, ¿no? Tienen menos memoria que vosotros. Bueno, pues es debido a esta pérdida en las espinas. Y otro ejemplo muy importante es el efecto de la cocaína en las neuronas. Si veis aquí, esto es una dendrita con una longitud determinada y llena de espinas, que son todos esos puntitos. Bien, pues la cocaína lo que hace es lo siguiente: acorta la dendrita y reduce considerablemente el número de espinas. Ese es el efecto de la cocaína en nuestros cerebros. Si la droga cambia la neurona, también puede cambiar la estructura del pensamiento. Darle vueltas a esto. Pues bien, todos estos cambios en la estructura, en la morfología y en la composición de las espinas es lo que nos ha llevado a nosotros a participar en un proyecto nacional acerca de la enfermedad de Alzheimer. Todos habréis escuchado esta enfermedad, ¿no? ¿Sabéis en qué consiste? ¿Conocéis a alguien? ¿Tenéis cerca algún familiar con Alzheimer? Si lo tenéis, sabéis de qué va perfectamente esta enfermedad. Bueno, se caracteriza principalmente por un deterioro cognitivo, y esto es falta de memoria, fallo en la memoria, cambios conductuales, empiezan a ser más agresivos, en el comportamiento no reconocen nada, se ponen nerviosos. Y esas son las características de la enfermedad, eso es lo que se ve desde fuera. Pero a nivel neuronal lo que se producen son cambios en esas espinas que hemos visto que provocan daños en el paso de la información de una neurona a otra. Y al final lo que ocurre es que hay una muerte de la neurona, una muerte neuronal, perdemos neuronas, ¿vale? Esta enfermedad representa el 70% de todas las demencias. Hay muchos tipos de demencias, pero esta es la mayoritaria, representa el 70% y conlleva un gasto económico sanitario muy alto, porque los enfermos de Alzheimer normalmente duran muchos años y entonces tienen que estar bajo tratamiento durante muchos años y eso conlleva mucho dinero para la sociedad. Pero lo más importante es que no hay cura para esta enfermedad y para muchas otras, pero sobre todo para esta enfermedad que es de la que estamos hablando. Entonces eso es lo que nos lleva a nosotros a plantearnos nuestros objetivos. Para estudiar el Alzheimer se han diseñado modelos experimentales de animales
transgénicos, que se llaman, que esta palabra seguro que os suena, a los que se les provoca el Alzheimer. O sea, los ratones con los que trabajamos nosotros, tenemos una colonia de ratones, tienen Alzheimer. Entonces, así nosotros podemos ver qué es lo que ocurre en el cerebro cuando se va desarrollando la enfermedad. Aquí tenéis un ejemplo. Este es el hipocampo, esto es una región del cerebro, ¿vale? Una de las regiones más afectadas con el Alzheimer, el hipocampo. Pues este es un hipocampo de ratón de 2 meses de edad, aparentemente es normal, os lo digo yo, esto, aparentemente es normal, no hay ningún cambio extraño. Sin embargo, y esto sí que es muy visual, podéis ver que conforme avanza la enfermedad, a los 6 meses y a los 12 meses, se llena todo de unas manchitas negras, las veis, ¿no? Vale, pues estas manchas lo que provocan al final es una muerte neuronal. Estas manchas que se llaman placas de beta-amiloide, que es una proteína que se genera demasiado, es lo que provoca esa pérdida de contactos sinápticos, esa pérdida de espinas y al final acaba muriéndose la neurona. Pero tengo otra imagen que es un poco más visual para vosotros, aunque fue muy impactante para nosotros, que es una imagen de una mujer cuya madre sufría Alzheimer. Y entonces, desde que le diagnosticaron el Alzheimer hasta 2 años después, fue recogiendo todos los parches de crochet, de ganchillo, que hacía su madre, porque era una mujer que le gustaba mucho hacer crochet. Entonces, aquí podéis ver desde el principio, desde que se le diagnosticó la enfermedad, la evolución de la enfermedad en estos parches. Veis cómo aquí ya va perdiendo la forma que tenía inicial, esa forma tipo flor que tenía inicial, aquí ya no se sabe muy bien qué es lo que hay, aquí hay pues, bueno, una mancha negra, aquí deja de perder toda la forma geométrica y pasa a ser un círculo, hasta que al final no hay nada. Y en este nada lo que había era su bolso con las agujas de crochet, la lana de crochet, pero la mujer no sabía ni para qué llevaba eso, ni por qué le llevaba eso, ni para qué servía. Entonces, esto, a mí es que se me pone la piel de gallina cada vez que explico esto, nos lleva a nuestro objetivo final, a luchar por nuestro objetivo final, que es ayudar a tejer una vida de recuerdos. Y con esto acabamos la charla. Muchas gracias. La primera pregunta es, ¿qué hizo que eligieras la carrera que estudiaste? Yo, en mi caso, y creo que en el de ellas también, no acabamos la carrera en la que queríamos. Yo, por ejemplo, acabé en bioquímica rebotado de fisioterapia, que era lo que quería hacer, pero no entré. Entonces yo entré en bioquímica con el pensamiento de, bueno, hago bioquímica, si me gusta me quedo, y si no me gusta, como ya estoy dentro de la universidad, luego me puedo cambiar de carrera más fácilmente. Al final lo que pasó es que me gustó y me quedé haciendo bioquímica, y creo que es lo que le pasó a ellas dos. ¿Queréis añadir algo? Bueno, yo es que ya lo he dicho, yo soy médico de vocación y todavía es mi espinita clavada, pero bueno, me quedé en la biología y ahí sigo y es a lo que me dedico, es mi pasión. Sí, un poco igual. Empiezas la carrera sin saber muy bien si te va a gustar porque no era tu primera opción, no sabes si te va a gustar o no, pero bueno, entras el primer año y al final, en mi caso, y creo que el de mucha gente, te acaba gustando cada día más lo que estás estudiando y a lo que te vas a acabar dedicando. ¿Os gustó estudiar dicha carrera? Como cualquier vida de estudiante hay épocas malas, ¿no? La época de exámenes, pero vamos, y hay asignaturas y profesores que pues no te lo hacen nada fácil, o como en todos sitios, y hay profesores que te hacen amar esa asignatura. Entonces, pero día a día tú vas a tus clases, a tus prácticas, en general haces amigos. La época de la carrera es una época muy buena en la que no solo aprendes en la carrera en la que estás, sino también aprendes un poco tu formación, estar fuera de tu casa, ya te tienes que apañar tú solo, es un poco todo, pero sí. ¿Cuáles fueron todas las opciones que elegiste? Mi primera opción, como he comentado, era medicina, después era biología, después puse veterinaria, después creo que también tenía ingeniería química, ingeniería agrícola también puse, porque mi hermano estudiaba eso. Y
creo que puse 6, pero vamos, más o menos te las he dicho. Todas un poco enfocadas a lo mismo. Yo tenía, en primer lugar tenía fisio, en segundo tuve bioquímica y en tercero puse química. Y de las siguientes ya sí que no me acuerdo, porque creo que las puse para rellenar lista. Sí. Yo puse fisio la primera y después biología y luego un poco ciencias ambientales, ciencia y tecnología de los alimentos. Ya tú pones en primer lugar las que más te gustan o la que quieres y después tienes que rellenar porque en alguna te tienen que coger. O sea, que tenías varias opciones y eso no es nada malo, ¿no? No. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que habéis experimentado en esta carrera? Ventajas, desventajas. A ver, ¿tú qué tienes más carrera? ¿En la carrera universitaria o en la carrera investigadora? Durante todo el proceso. Ventajas y desventajas. Desventajas, que hay muchos momentos en los que no sabes qué vas a hacer, porque, por ejemplo, la carrera al final acaba haciéndose un poco larga. Y ves el momento que se va a acabar la carrera y dices, es que todavía no sé lo que voy a hacer, y ahora qué voy a hacer, entrar en el mundo laboral, pues si yo no sé hacer nada, pues sí, en realidad he estudiado una carrera para eso, pero pues no sé hacer nada, pues no sé. Pero bueno, te dejas llevar un poco y al final piensas que eres capaz de hacer todo lo que te propongas y al final luego son todo ventajas. Es que aprendes un montón. Es que durante la carrera investigadora estás continuamente aprendiendo y todo eso es súper positivo. Desventajas, pues las que os he puesto a lo mejor, pues te tienes que ir fuera, que está muy bien irse fuera, pero a lo mejor no te pillan el mejor momento de tu vida para irte fuera. Te tienes que ir de tu casa, que eso también es una ventaja porque aprendes a vivir solo con compañeros de piso, es una aventura nueva, hace muchas fiestas al principio, luego ya no tantas. Te acostumbras y bueno, aprendes a vivir por ti mismo y eso. Y sobre todo necesitas dinero, porque es que en esto es como todo, necesitas ganar dinero para poder vivir y para eso tienes que trabajar y muchas veces en ciencia es complicado lo de conseguir financiación. Entonces sí es verdad que hay gente que trabaja, que está haciendo la tesis gratis, ellos no, de momento. Rocío, pobrecita, se le acaba ahora en marzo el contrato, pero tenemos en mente otro proyecto, así que esperemos que nos financien para poder pagarle. Y bueno, pues esa gente que no está pagada y está trabajando, pues decidme tú cómo vive. Pues se tiene que buscar las castañas ella sola y a lo mejor pues por las noches trabaja en la noche, trabaja en los pubs para sacarse dinero, porque tiene que vivir. Entonces esa es una de las desventajas de la ciencia. Si tienes suerte, sobre todo es muy importante a día de hoy, y lo siento, pero es muy importante tener una nota media alta para conseguir becas, súper importante, porque de muchas becas directamente tiene una nota de corte como las carreras, a partir de 7,5 o de 7,5, y si tienes una nota más baja no puedes acceder a esas becas, entonces no podrás conseguirla. ¿Habéis trabajado o os gustaría trabajar en el extranjero? Sí. Yo he venido de Japón hace menos de un mes y he estado allí 2 meses trabajando con ellos y me ha gustado y me gustaría volver a Japón y a cualquier otro sitio. Sí. Alex se va ahora, en abril, a Japón también, y Carol también ha estado por ahí en Suiza. ¿Qué es lo que menos os ha gustado de vuestra carrera y lo demás? Pues lo que menos me ha gustado es a lo mejor las épocas de exámenes que yo tenía que estar estudiando y a lo mejor amigos míos del pueblo no estudiaban y estaban, pues salían o se iban de fiesta y tal, pues esa época yo tenía que estudiar y no podía salir, quizá eso es lo que menos me ha gustado de la carrera, ¿no? Y lo que más, pues un poco todo, a mí la carrera me ha gustado mucho, las asignaturas, las prácticas, pues la carrera está bien. Si te gusta y disfrutas de ella. Lo peor de la carrera seguramente es que en Navidad va a tocar estudiar, porque los exámenes normalmente casi todas las universidades son a la vuelta de Navidad. Sin embargo, en mi caso, como yo me fui de mi casa, aunque no es directamente con la universidad, una de las mejores cosas es que me quitan mis padres de encima. Y bueno, también hay que tener claro que hagas la carrera que hagas, por mucho que te guste, te vas a encontrar
asignaturas coñazo y profesores que pueden ser huesos y que te lo ponen muy difícil. ¿En vuestra decisión sobre elegir la carrera influyeron vuestros padres? Yo, en mi caso, no. Yo elegí yo solo, no me pusieron ningún problema. Y en el mío tampoco, decidí yo. En ninguno de los 3 casos. Pero acordaos de la charla, que no decidan vuestros padres, que no decida nadie por vosotros, pero en nada, que no decida nadie por vosotros. Vosotros tenéis la última palabra siempre. Os podéis dejar aconsejar y orientar, pero para decidir la carrera que tenéis que hacer, no, es cosa vuestra, es vuestro futuro, no el de ellos. Al final, quien va a trabajar en la carrera que hagáis sois vosotros, no vuestros padres. Vais a estar toda la vida dedicándoos a eso, no ellos, vosotros. ¿Os ha costado mucho sacaros los estudios? No, en mi caso no. Hice curso por año, pero bueno, no importa lo que tardes en conseguir la carrera, en conseguir tu titulación. Lo importante es que lo disfrutes y que al final consigues la titulación, igual que el que ha acabado en 4 años, lo consigues en 7 y al final vais a acabar en lo mismo, trabajando, espero, trabajando todos vosotros. A mí tampoco, si la universidad en sí no es difícil, lo único que tienes son los meses esos que te toca estudiar y solo estudiar, pero mientras lo hagas normalmente no vas a tener problema para acabar incluso a curso por año. Sí, yo también me la saqué curso por año y no es difícil. Tienes una época en el año, Navidad y antes de verano, en la que tienes los exámenes y en esa época tienes que estudiar y durante el curso, con que asistas a clase y hagas los trabajos que te dicen, no tiene mucha más complicación. Por lo menos en nuestras carreras y considero que en todas es así. Para los agudos me duelen, ¿no? Eso dicen. ¿Te quedan? ¿Escogisteis la carrera porque tenía mucha salida o porque realmente os gustaba? Bueno, en la época en la que yo entré a estudiar ya estaba la crisis y todo el mundo me decía: nada, tú estudia que cuando termines la carrera la situación que hay en España se habrá solucionado. Bueno, pues no ha sido así. Pero, yo qué sé, biología nunca ha tenido salida, la verdad. Lo elegí porque me gustaba, no porque tuviera salida. Nada, yo exactamente igual, lo elegí porque era de las carreras que más me llamaba la atención y la hice. Es que si os planeáis coger una carrera porque en ese momento tenga salida, tened en cuenta que una carrera vais a terminar la carrera y grado a los 5 años yendo a curso por año. Se os puede alargar fácilmente 1 año o 2 más. En ese momento las condiciones pueden haber cambiado muchísimo. Por ejemplo, la gente que empezó la carrera antes de la crisis y la acabó en plena crisis, pues le cambiaron los planes totalmente. Por lo tanto, al final lo que tienes que escoger es lo que te gusta, porque si escoges lo que te gusta y eres bueno, lo normal es que acabes trabajando en ello, por muy difícil que sea. Y mejor trabajar en lo que te gusta que en lo que no. ¿Os ha costado mucho llegar a vuestro puesto de trabajo actual? Bueno, en mi caso, yo he estado tiempo en el paro, tomé la decisión de, como os he mostrado antes, tomé la decisión de no irme al extranjero por cuestiones personales y bueno, estuve un par de años dedicándome a dar clase en un instituto, por cierto. Y al final mi jefe con el que había hecho la tesis me rescató, me llamó: tengo un contrato para ti, te necesito a ti porque eres la que sabes utilizar esto. Y volví y desde entonces no me he movido. Pero es verdad que trabajar en ciencia no es nada seguro. Es bastante complicado. Hay bastantes altibajos en cuestiones de trabajo.
En este país, tienes toda la razón. En este país. En Estados Unidos, por ejemplo, y en Japón, no hay ningún problema de financiación. O sea, que si os queréis dedicar a la ciencia y os queréis ir allí, no vais a tener ningún problema. Y está muy bien vista la investigación y muy bien remunerada. Yo por suerte no he tenido muchos problemas porque conseguí enlazar menos un año que terminé la carrera y me tomé un año para pensarme qué hacía, si me dedicaba a la investigación y qué máster hacía o si me dedicaba a otra cosa y estudiaba otra cosa. Yo lo que hice fue me metí en el máster para dedicarme a la investigación con vistas a irme y por suerte pues me salió una beca en el laboratorio de Carol y conseguí quedarme allí. Entonces yo considero que he tenido mucha suerte. También creo que no es la norma general, pero bueno, hay que estar en el sitio. Sí, hay que ser bueno también, que Alex es muy bueno. Yo también considero que he tenido suerte y, bueno, he tenido más o menos siempre claro un poco lo que quería hacer y al terminar la carrera hice el máster y hice el trabajo fin de máster en el laboratorio y ya pues me gustó el tema de investigación, el tema de Alzheimer, me gustó cómo trabajaban y el trabajar en grupo y que el grupo se lleve bien también es muy importante en la ciencia, y en este caso lo es. Nos llevamos muy bien y trabajamos muy bien y eso también anima a querer hacer tu tesis doctoral en ese grupo, que es mi caso, y bien. Yo quiero deciros una cosa, eso de que es suerte, sí, pero yo nunca lo quiero llamar suerte porque suerte es cuando tú vas andando por la calle y te encuentras un billete de 500. Eso es suerte. Es fortuna y es recompensa. Lo que pasa es que nosotros hablamos y sabemos de lo que hablamos. Es una mezcla de las dos cosas, es decir, tú tienes que Claro. ser bueno, pero también tienes que ser que en ese momento pases por la calle para que te caiga el billete. Pero también es recompensa por todo lo que se ha trabajado durante toda tu vida. Claro, que si no llegas ahí... Lo que pasa es que estamos muy mal acostumbrados y lo decimos, que yo lo digo también. Pero sí, además es un poco de modestia también por su parte, porque sí. Ellos siguen en el laboratorio, o sea, están en el laboratorio por lo que son. Están en el laboratorio por lo que son y por cómo han trabajado. Nosotros teníamos muy buenas referencias de Alex. De hecho, él hizo el trabajo fin de máster en otro laboratorio y al tener tan buenas referencias intentamos contactar con él para llevárnoslo a nuestro laboratorio y tuvimos la suerte de conseguirlo y no nos hemos equivocado. Y con Rocío sí que es verdad que fue algo debido al azar, porque vino, bueno, por otros motivos que no vienen al caso, pero nos la hemos quedado, va a hacer la tesis con nosotros. Si no nos interesara, no nos gustara cómo trabajara, viéramos que no funciona, viéramos que no se acopla al grupo, porque como bien ha dicho, somos muy piña en el grupo, nos llevamos todos muy bien, salimos todos de fiesta, incluido el jefe, somos muy cercanos. Somos como una pequeña familia porque al fin y al cabo pasamos muchas horas juntos. Entonces, si no nos hubiera interesado Rocío no estaría haciendo la tesis con nosotros y está. Por lo tanto, ellos dos son buenos, no están por cuestiones de azar. Y no tiene nada que ver ser bueno en lo que haces con tu nota de expediente. Tu nota de expediente es buena para conseguir becas y un poco hacer tu futuro más seguro, porque sabes que si tienes buena nota te van a dar becas, no te va a faltar eso. Pero luego ser bueno en tu trabajo no es solo la nota de expediente, es saber trabajar en equipo, esfuerzo diario y tener motivación, que te guste lo que haces y quieras avanzar en eso. Pero para la ciencia y para todo, yo creo. ¿Creéis que son importantes los idiomas para el desarrollo de vuestra carrera profesional? ¿Qué idiomas habláis? ¿Hablas japonés? Sí, sin duda, porque el idioma que se usa en la ciencia es el inglés. Es decir, tú todos los artículos que quieras publicar van a ser en inglés y normalmente para relacionarte con otros investigadores fuera de España te vas a relacionar en inglés. Yo, por ejemplo, hablo un poco de inglés y me sé defender. Y bueno, claro, creo que Rocío más o menos también. Pero bueno, siempre se puede mejorar un poco ahí. Sí. ¿Habéis hecho un doctorado? Sí, ¿no? Bueno. Estamos en ello. ¿En qué año estáis? No, yo es mi primer año. Me he matriculado ahora y Alex el segundo. Acabo de empezar el segundo. Carol, ¿cuántos tienes? Yo hice un doctorado, hice la tesis doctoral, acabé ya hace 8 años y desde entonces me dedico a la investigación. Estoy como investigadora postdoctoral y bueno, codirijo la tesis de estos dos elementos.
¿Cuál es el título de vuestra tesis? Chan, chan. Bueno, el título de la tesis casi que no lo tienes hasta que terminas de escribirla. Por ejemplo, el título de tesis solo lo tiene Carol. El mío podría ser cambios en los receptores de las neuronas del hipocampo, así muy general, pero luego va a tener muchos cambios según vayas escribiendo la tesis. Claro, porque tú puedes tener pensado una cosa y que luego los experimentos no te salgan o ir desviándote por otro lado. Entonces, el título de la tesis se pone un poco al final, viendo todos los resultados que has tenido y... ¿Te digo el mío? Sí. Apunta. Localización y distribución de los canales de potasio tipo GIRC en el cerebelo. Lo estás apuntando, ¿no? Sí. Vale. Localización y distribución de los canales de potasio tipo GIRC en el cerebelo y el tipo GIRC, G-I-R-K, con mayúscula, en el cerebelo y en los núcleos cocleares de la vía auditiva. Y en los núcleos cocleares de la vía auditiva. Súper interesante, ¿eh? Vamos. Y si ese es el título, imagínate la tesis. Muy interesante. ¿Verdad? A ver, ya se la han leído. Yo también. Bueno, en este caso, Carol, ¿cuánto tiempo tardaste en hacer el doctorado? Pues yo empecé en enero de 2005. El trabajo experimental lo acabé finales de 2008, cuando volví de Zúrich, de la estancia que hice. Y a partir de entonces me puse a escribir, que es lo que más me costó, escribir la tesis. Y acabé, yo defendí mi tesis el 4 de septiembre de 2009. O sea, 4 años y medio, más o menos. ¿Cuánto estuviste escribiendo, has dicho? ¿Escribiendo? ¿Seriamente? Seriamente. Porque ya sabes que al principio, desde diciembre hasta escrita la tenía en mayo y bueno, y después ya sabes que es todo el proceso burocrático tal, y leí en septiembre por las vacaciones. Bueno, ya llevaba ahí su curso detrás. ¿Habéis trabajado en algún centro internacional o muy conocido? ¿Cuál es su nombre y su ubicación? Venga, Japón y Zúrich. Yo he estado, como he dicho antes, en Japón, en una universidad de Fukui. No es una ciudad así muy conocida de Japón, pero es un país que va más avanzado que el nuestro, entonces pues tienen técnicas y máquinas que se pueden utilizar más fácilmente que aquí en España. Yo estuve en el hospital de Belviche, en Barcelona, y bueno, dentro de unos meses me iré ahora a Japón. Y yo estuve en mi estancia predoctoral en el Instituto de Farmacología de la Universidad de Zúrich. También he estado en el Centro de Investigación Príncipe Felipe en Valencia. Y bueno, y luego colaboramos con otros centros de investigación muy importantes. Con el CSIC de Madrid, por ejemplo, colaboramos. Con el Instituto, ¿cómo se llama? El de Viena. Bueno, con un instituto de investigación en Viena y nuestro principal colaborador es el laboratorio donde ha estado Rocío, en Japón. Sí. ¿Os arrepentís de haber invertido tanto tiempo estudiando y formándote? Me arrepiento de no haber invertido más tiempo en formarme. Porque ahora pienso que me está haciendo falta esa nota de la que hablamos para conseguir estas becas. Entonces ahora me estoy acordando de los años de primero y segundo de carrera en los que a lo mejor me los tomé un poco a broma y la broma viene después. No te arrepientes porque lo que tú estudies y lo que te formas no te lo va a quitar nadie. Sí que puede haber algún momento en el que digas, pues podría haber estudiado otra cosa, pero como arrepentirte como tal de haber estudiado y de haberte formado, no, porque es algo que tienes para toda la vida.
Pues lo mismo que ellos, para nada me arrepiento, pero no solo eso, es que seguimos formándonos, no paramos de formarnos, seguimos haciendo cursos, nos vamos reciclando, cursos nuevos. Bueno, de hecho, ahora nos hemos matriculado en un curso de estadística, que es nuestra asignatura pendiente, y es que nuestra vida es formarse, no dejamos nunca de hacerlo, o sea que no nos arrepentimos. ¿Crees que la ciencia tiene un límite moral? Habrá gente que te diga que sí y habrá gente que te diga que no. En mi caso yo considero que hay que sí. Por ejemplo, en mi caso, lo que más me ha chocado contra mi moral es un poco la experimentación animal. Como hemos dicho, trabajamos con ratones con Alzheimer y ratones sin Alzheimer. Implica que los tenemos que matar y sacar el cerebro. Y eso, si te gustan los animales, o no sé, pues igual es un poco duro, ¿no? Pero bueno, al final tienes que saber que tienes que hacerlo para que la investigación siga adelante y poder avanzar un poco en la enfermedad, que es un poco el objetivo final. Sí que tiene límites y además creo que es algo que mucha gente no es consciente, están muy controlados. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con tejido humano también y tenemos que pasar unos controles bastante duros que nuestro jefe algunas veces se tira de los pelos. Sí, todos nuestros proyectos pasan por un comité de ética. O sea, nosotros no podemos hacer nada que no nos lo permitan, nada que no esté permitido. Entonces, claro que hay un límite moral. A ver, como en todas partes hay de todo. Siempre habrá alguien que se sobrepase, siempre, pero son los menos. Y, de hecho, a esas personas que se han sobrepasado están fuera de la comunidad científica, los han echado, porque la moral va por delante. La experimentación animal, pues a día de hoy es necesaria, sobre todo en nuestro caso, que nos dedicamos a la neurociencia. Para mí pesa más el poder intentar frenar el Alzheimer a esa mujer que hacía crochet que en un momento dado tener que sacrificar a 4 animales que además los hemos criado nosotros para exclusivamente eso. No es un perro que hemos cogido de aquí de la calle o un gato o de mi vecino, no. Los hemos criado para eso. No conocen otra cosa. Vale. ¿Alguien tiene alguna pregunta de curiosidad? No, ven, toma. Me paso el micro. Ven aquí. Toma, maldición no. Ya me han liado. Sujétate el... Bueno, no me hagas foto. Yo quería decir, porque tengo evaluaciones ahora y me tengo que ir, que muchísimas gracias por venir y que yo soy filóloga. No conozco la ciencia tanto como la pueden estar conociendo ustedes ahora como estudiantes de cuarto de bachillerato, ¿vale? Además, con una profesora tan estupenda como Vicky. Cuando nos propuso el proyecto, aparte de que la divulgación científica creo que es muy importante, también el aspecto, como le comentaba Carol, de las mujeres en el campo de la ciencia, ¿vale? Que ya han visto que no están nada reconocidas, me pareció muy importante. Claro, yo como filóloga, ¿en qué voy a pensar? Pues en ustedes y en la fiesta y en esas cosas que a ustedes les interesan, ¿vale? Yo no entiendo de ciencia, pero sí que hablamos, cuando Vicky lo propuso, pues de que ustedes a lo mejor tienen el concepto del científico encerrado en su laboratorio, con las gafas de pasta sujetas por una cinta adhesiva, ¿vale? Y sin vida social o como frikis o como lo quieran ver. Y nada más lejos de la realidad. Cuando ella propuso el proyecto, yo pensé en Carol, aparte de por su profesionalidad y porque me admira el campo al que se dedica, porque sé que ha sido dama de las fiestas. Durante la tesis, que tiene mucho mérito, ser dama, ya saben ustedes lo que es que ha decorado una calle, es que se ha vestido de jarafolina y ha paseado por el pueblo, es que ha salido de fiesta con sus compañeras, no solamente de damas, sino de fines de semana y fiestas de guardar. Quiero decir, pensé en ella porque cualquiera de ustedes ha hecho, o porque ella ha hecho lo mismo que está haciendo cualquiera de ustedes, ¿vale? Y luego también con los compañeros, son de Villarrobledo, yo no sé si han estado ustedes en Viñarroc, yo era asidua. Quiero decir, que no pertenecen a un entorno, a una gran ciudad, no sé. Y luego con lo que decían de si sus padres les habían influenciado a la hora de decidir la carrera, pues si no es mucha indiscreción, ¿a qué se dedican sus padres? Quiero decir, ¿tienen que ver con el mundo de la ciencia? Es que eso es importante. Quiero decir, ¿tiene que ser mi padre
maestro o científico para que yo me dedique a esto, no, persigue tus sueños, que es lo que decía. Decía, no tienes por qué haber tenido en casa unas referencias extraordinarias para dedicarte a algo extraordinario. Al contrario, muchas veces, grandes científicos provienen de familias humildes, muy humildes, ¿vale? Quiero decir, a lo mejor pues sus padres son agricultores, no sé si es el caso, pero a lo mejor sus padres son agricultores, por la zona a la que pertenecemos, ¿verdad? Aquí en el pueblo, ¿vale? Amas de casa. Es lo que decía Vicky, jolín, somos de pueblo, orgullosos de ser de pueblo, pero ¿y la de gente importante que hay en el valle, que tiene puestos de trabajo importantes y que se dedica a grandes labores en el entorno de la ciencia que viene de pueblo? Plantéenselo, quiero decir, a la hora de ejecutar esas acciones que les lleven a alcanzar sus sueños, ¿vale? Por eso esta Ciencia Llora, esta iniciativa de Vicky me encantó desde el principio porque el planteamiento era alucinante. Así que nada, ya dejo el turno de preguntas, agradecidísima 1000 veces de que estéis aquí y nada. Y gracias por atender también a esta actividad. Venga. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta en plan curiosité? Estoy con el aeróbico hoy. No le caigo bien. Y no vale preguntar. Cuando habéis hablado de la enfermedad del Alzheimer y has dicho que costaban mucho dinero los medicamentos para algo que no tiene cura, ¿en qué efectos hacen esos medicamentos? Y, bueno. No es solo el medicamento, sino el mantenimiento de esas personas, porque muchas veces enferman, se tienen que hospitalizar, tienen que estar a lo mejor en algún momento en la unidad de psiquiatría por esos momentos que tienen de nerviosismo, de ansiedad, todo eso conlleva dinero. Pero además, todos los tratamientos que hay son experimentales. Ahora cuestan mucho dinero porque al ser experimentales hay que invertir muchísimo dinero en ello, pero son tratamientos que se les están poniendo a determinadas personas, a una pequeña población de enfermos de Alzheimer. De hecho, nosotros tenemos un caso muy, muy, muy cercano en el laboratorio al que le están poniendo un tratamiento experimental y si al final este tratamiento funciona, pues habrá que invertir mucho dinero para pagar esa medicación. ¿Sabes a lo que me refiero? Son todos los gastos sanitarios que conlleva una persona enferma. Tú cuando estás enferma vas al médico y cuando tienes una enfermedad crónica vas mucho más al médico, ¿no? Y gastas. Pero, es algo... Otro día tendremos dos. ¿Es algo para lo que no vas a tener cura? Si tomándome ese medicamento me va a mejorar la memoria o... Está en fase experimental, es decir, se está probando. Tenemos que probar y pues más dosis, menos dosis, diferentes fármacos. No lo sabes, aún no hay cura, no. Lo que puedes hacer es parar los efectos colaterales que pueda tener el Alzheimer. Pues yo te voy a dar ansiolíticos para que no te pongas nerviosa, si en el caso de que tuvieras Alzheimer, para que no te pongas nerviosa y no tengas esos ataques de ansiedad que al final te tengo que hospitalizar. Pues ya te voy a dar una medicación. O para poder dormir, porque muchos enfermos de Alzheimer se despiertan a mitad de la noche, no duermen, pues para poder dormir. Toda esa medicación colateral que hay alrededor sí que es verdad que para el Alzheimer a día de hoy no hay cura, pero todo lo que hay alrededor es gasto sanitario, a eso me refería. También en centros de día, claro. A las personas con Alzheimer, las familias, es que necesitan un cuidado de 24 horas, es que no saben, si comen, si les hace comer, beben, si les hace beber, van al baño, si tú los llevas al baño. Necesitan estar continuamente controlados cuando el grado de Alzheimer es alto. Entonces, estos centros de día, asociaciones donde la gente... Las familias se apoyan en estas asociaciones y dejan un poco a la familia. Todo esto es gasto de dinero a la comunidad. Bueno, y también en muchos casos son las familias los que tienen que cuidar de esas personas, porque no todo el mundo puede afrontar una residencia. Por eso
pienso, o supongo que pensamos, que es mejor también invertir un poco en investigación contra la enfermedad, porque si tú consigues encontrar avances contra la enfermedad vas a reducir mucho el gasto sanitario que se hace. Entonces es gastar un poco más por un lado para poder ahorrar mucho por el otro. Exactamente. La gente no está concienciada del trabajo que hacemos los científicos. Detrás de los médicos que te dan un tratamiento, te recetan pastillas o para curarte, detrás de esos médicos estamos los científicos en el laboratorio viendo qué pastilla es la que te va mejor a ti y probando primero en ratones, primero en células, luego ratones. Todo eso hay que valorar, la gente tiene que saber lo que hacemos. O sea, lo tiene que saber con total obligación, porque al final los proyectos en los que estamos son proyectos financiados por el Ministerio, o sea, lo está pagando cada español con sus impuestos. Tienen que saber lo que hacemos y no lo sabe, la gente no valora lo que se hace detrás en estos laboratorios. Queríamos también dar un poco de eso, de esta divulgación científica, de los científicos y de las mujeres, porque nunca han sido valoradas y han estado ahí siempre. Pero la culpa no es de los españoles que no saben lo que hacemos en los laboratorios. No, la culpa no es de ellos. La culpa es que no se fomenta la ciencia en este país. No hay jornadas de ciencia como la que tenéis vosotros. Esto hace mucho, porque a lo mejor al que le haya interesado la charla o esta jornada va a casa y se lo cuenta a sus padres, o va con unos amigos, oye, pues hemos tenido una jornada de ciencia, oye, pues nos han hablado del Alzheimer, madre mía, pues sí que se gasta dinero, pues hacen esto, pues hacen lo otro. Y el boca a boca ese hace que la gente vaya conociendo qué es lo que se hace en los laboratorios. En otros países hay jornadas que organiza el gobierno para que vayan las familias con sus hijos a eventos de el mundo del cerebro. Esto lo hacían en Zúrich, de hecho cuando estuve yo allí. Y montaban ahí unos tinglaos enormes con un montón de actividades para chiquillos, para más mayores, y sabían qué es lo que estaban haciendo en los laboratorios de allí y en qué estaban ellos invirtiendo sus impuestos, en qué invertían los impuestos los ciudadanos. El problema no es de los ciudadanos en sí, es de la gente de arriba. ¿Tenéis alguna pregunta más? Llegamos... No, Selena, vente. No, quieto. Ven. Qué vergüenza. Pues... Que vosotros que lo podéis ver así más de cerca y eso, ¿se muestra algún indicio de que dentro de poco algún día se pueda encontrar alguna cura? ¿Se ven indicios? Es largo el proceso. Nosotros trabajamos con proteínas, como ha dicho Carol, que serían un poco dianas terapéuticas, ¿no? Saber que una proteína está involucrada con una enfermedad y conocer qué proteína y dónde y la cantidad, es un poco una diana terapéutica. Nosotros, si al descubrir esto, pues un poco tienes que ponerte en contacto también con más laboratorios, por ejemplo, de farmacología, que diseñen un fármaco contra esta proteína, que este fármaco se pruebe y sea efectivo en cultivos celulares, en ratones, y que pase a fase experimental, que es lo que decía ya un poco. Este proceso, pues pueden ser 15 años fáciles. También en estas enfermedades está sumado el problema, por ejemplo en el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, de que no se conocen por qué pasan o cómo empiezan. Entonces eso hace que buscar un fármaco contra eso sea una aguja en un pajar, porque no sabes el efecto que tú quieres buscar para solucionar la enfermedad. Entonces nosotros lo que trabajamos es en conocer un poco qué es lo que ocurre en la enfermedad, que no se sabe exactamente. Se conocen los efectos finales, pero la enfermedad empieza antes de verse unos casos. Por eso es súper importante lo que os decía antes, de que todas las áreas estén conectadas entre sí, porque nosotros lo que hacemos es lo que se llama ciencia básica. Es como poner el primer ladrillo para construir una casa. Nosotros ponemos el primer ladrillo, pero tienen que venir muchos más. Entonces es muy importante que haya esa integración entre los distintos grupos para, como han dicho ellos, conseguir encontrar algo que ya que no puede, no que lo cure, porque es bastante difícil llegar a eso, sino que frene un poco el efecto de la enfermedad, o que proteja esas regiones que están dañadas de las que no lo están. Simplemente eso. Pero sí, falta mucho. Todo avance es muy importante, pero falta mucho precisamente por lo que os ha dicho Alex, que no se sabe todavía el origen de la enfermedad. Pero
Día a día cada laboratorio tiene que contribuir con su miguita de pan y poco a poco. Lo que está claro es que si no se invierte y no se sigue así, poco a poco no se va a llegar a nada. Pues vale, un aplauso súper grande.